El rey helado vive solitariamente en su reino de hielo. Todo el día está pensando en cómo secuestrar a las princesas y hacerlas sus esposas. Pero ¿por qué tiene este comportamiento que a simple vista se ve como un viejo loco? Pues aunque no lo parezca, es el mejor personaje de Hora de Aventura y el mejor escrito. Y si no me crees, quédate hasta el final del video y tu perspectiva cambiará completamente. Me tomé la tarea de ver todos los capítulos donde aparece el rey helado para ver su evolución. Junto con esto y unos puntos que resaltaré, les contaré por qué creo que es un personaje tan bueno y profundo. Pero antes de empezar con el video te recuerdo que te suscribas al canal para que siga creciendo, que comentes algo para que YouTube lo recomiende o si no te pego con la guitarra, y que puedes seguirme en mis demás redes sociales o unirte al Discord donde puedes hablar conmigo o los demás suscriptores. Y ahora sí, vamos con el video. El primer episodio que veremos es el tercero de la primera temporada, llamado Prisioneros del Amor. En este episodio, Finn y Jake están en el reino helado disfrutando la nieve, haciendo un par de acrobacias hasta que le caen del cielo al rey helado. Sí, es una pena terrible. A Oliver le cayó un meteorito mientras caminaba en la calle. Y esta es su primera aparición. Regaña a nuestros protagonistas por estar en su territorio, lo que provoca una discusión. El rey helado se enoja tanto que los congela. Una vez en su castillo nos damos cuenta que tiene secuestradas a múltiples princesas, y ahora también tiene secuestrados a Finn y Jake. No pregunten por qué un fantasma no puede atravesar los barrotes, porque ni los creadores lo saben. La cosa es que encierra a nuestros héroes y las princesas les explican que las tiene captivas porque el rey helado se quiere casar con una de ellas. Confuso, Jake pregunta si solo te quieres casar con una porque hay tantas de ellas, a lo que el rey helado dice que el matrimonio es algo muy importante y no se puede apresurar así como así. En el episodio hacen muchos intentos por escapar, pero el que en realidad funciona es cuando pretenden divertirse para que nuestro rey de hielo baje la guardia y él mismo se meta a la celda. El plan funciona y Finn lo ataca, y acá le dice algo que es sumamente importante y quiero que lo tengan en mente, que probablemente nos estaban haciendo un aviso de lo que sería el rey helado. Estás loco, viejo, y no sé cómo ayudarte, probablemente porque solo soy un chico, pero deberías de hablar con alguien con más años de experiencia. Este punto, aunque no lo parezca, es sumamente importante porque nos dice varias cosas con una frase tan simple. Para empezar, es que Finn está consciente de que el rey helado no es malvado per se, sino que simplemente está mal de la cabeza. Consecuentemente, muestra preocupación. Finn genuinamente quiere ayudarlo de una forma, pero no sabe cómo, porque es solo un niño. Igualmente sabe que no lo puede cambiar así nada más, así que de momento lo mejor que puede hacer es derrotarlo y rescatar a las princesas que captura. Este no sería el único intento de rey helado por capturar a las princesas. De hecho, unos episodios después se nos presenta a Ricardio, un personaje que aparenta ser carismático y buena persona, pero Finn no se lo compra. Lo mantiene sumamente vigilado, pero la dulce princesa lo defiende en cada ocasión, diciendo que es alguien bastante inteligente y que no puede hacerle daño a nadie. Cuando Finn está a punto de tildarse de paranoico, aparece rey helado moribundo, diciéndonos la verdad, y es que Ricardio es su corazón que se escapó. Pero ¿cómo pasó esto? Él trataba de hacer un experimento para controlar el corazón de la dulce princesa, pero salió mal, perdió el control del suyo propio, así que el plan de Ricardio es sacarle el corazón a la dulce princesa para estar juntos. Este episodio a simple vista parece uno normal de Hora de Aventura, pero si te das cuenta también nos reafirma algo de lo que dijo Finn. Él no cree que el rey helado sea malvado del todo, y es por eso que después incluso de derrotar a Ricardio, le devuelve el corazón al rey helado, porque hasta cierto punto Finn se preocupa por él. En este caso estaba más preocupado por la princesa y pues obviamente, pero no lo dejó de lado, y también nos muestra el poder de la corona, que es capaz de mantener a alguien vivo incluso sin corazón. Ya desde aquí debimos habernos dado cuenta de todo el poder que tenía este objeto, pero más importante, nos mostró hasta dónde está dispuesto a llegar el rey helado para lograr su objetivo, con tal de casarse con la dulce princesa. Es capaz de ponerse en peligro y dañarse. Esto sigue así por muchísimo tiempo en las primeras temporadas. Capturaba princesas, Finn y Jake lo derrotaban y nos van dando pequeñas pistas sobre quién era en verdad, como cuando se viste de caballo y solo observa la casa del árbol, que al final resulta que solo lo veía porque no sabía con quién estar y se sentía solo. Poco a poco nos van demostrando que no es tan villano como pareciera, incluso llega a colaborar con Finn y Jake por un bien mayor, como cuando ayudó a derrotar el Lich por primera vez, o como cuando contrata a un sicario por accidente y salva a toda costa al perro y al humano, e incluso da una lección a varios youtubers de más de 1 millón de suscriptores. Así que al parecer la dulce princesa
Es más joven. Tiene 13 años ahora. ¡Ay, no! ¿Por qué? Bueno, yo ya me voy mejor. En este momento de la historia, Rey Helado ya no era como tal un villano, pero sí se podía ver que había varias cosas muy sospechosas. La verdad se nos revelaría por primera vez en los capítulos Secretos Navideños 1 y 2. En estos especiales podemos ver cómo Finn y Jake encuentran unas cintas que deciden reproducir y aparentemente son videos de Rey Helado tonteando con Gunther, haciendo ejercicios y cosas de la vida diaria. Pero lo importante está en la segunda parte. El Rey Helado quiere evitar que vean esto a toda costa, pero no logra detenerlos. Entonces se reproduce un video que cambiaría todo para siempre. Aparece un hombre delgado con pelo largo y lentes. Se presenta como Simon Petrikov y está grabando para que la gente conozca su historia. Cuenta que él es un tipo que le gustan las cosas antiguas y que nunca fue de creer en cosas paranormales, pero que todo cambió una vez encontró cierto artefacto. Procede a mostrarnos la corona de hielo. Nos explica que una vez se puso la corona de broma, pero que tuvo visiones las cuales lo dejaron errático. La cinta se sigue reproduciendo en intervalos de días y podemos ver cómo poco a poco va perdiendo la cordura. Dice que la corona le dice cosas, que ya puede tener visiones sin siquiera tenerla puesta. No solo su mente se va deteriorando, su cuerpo va cambiando, su pelo va creciendo y poniéndose blanco, le está creciendo la barba y cada vez dice más incoherencias. Al final dice algo que marca bastante la forma en la que los podemos entender. Ojalá Betty me volviera a amar. Princesa mía, ámame otra vez. Él le decía, mi princesa, a Betty. Y bueno, ya podemos ver el por qué se la pasa secuestrando princesas. Hay un vacío que él no entiende, que lo obliga a querer llenar su vida con un casamiento. Él piensa que secuestrando princesas lo va a lograr. Él piensa que secuestrando princesas va a lograr calmar ese vacío. Pero es solo su subconsciente, extrañando a Betty, su verdadera princesa. En uno de los fragmentos admite que su mente está cambiando, pero que ya llegó demasiado lejos como para saber qué hacer. Así que solo dice, solo quiero que la gente sepa que si hago cosas que lastiman a otras personas, por favor, que me perdonen. Esto es una bomba de información y expande de una forma impresionante el lore de Hora de Aventura. Profundiza muchísimo en el personaje del Rey Helado. Después de esto, Finn le vuelve las cintas, le dice que todo va a estar bien y que curiosamente Rey Helado no está preocupado por lo que vieron, sino que empieza a llorar y a decir que ya saben su más grande secreto, y es que antes usaba lentes. Así es, su mente está tan dañada que ni siquiera dimensiona la magnitud del problema, pero por ahora es feliz compartiendo tiempo con Finn y Jake. Este episodio cambia radicalmente la forma en la que ven al Rey Helado, tanto así que Finn poco a poco ya no se refiere a él como Rey Helado, empieza a llamarlo Simon, de poco a poco, ya que no puede ser tan abruptamente. Esto, aunque parezca no tan importante, le da el respeto que se merece, y también nos dice que genuinamente ya no solo lo ve como el loquito del centro, sino que lo ve en su totalidad, con cualidades, defectos y toda la complejidad que implica. Y para que vean que no estoy mintiendo, en un episodio Finn obtiene ojos de ermitaño, que a las personas que ve las convierte en la perspectiva de él, es decir, a Jake lo convierte en un hermano mayor, a Bimbo lo convierte en un niño de verdad, y una vez ve al Rey Helado, se convierte en Simon Petrikov. Incluso Jake le dice que en verdad esa es la forma en la que lo ve, y que es algo hermoso. Este lore se sigue expandiendo en el capítulo Te Recuerdo, el número 25 de la cuarta temporada, el cual empieza bastante raro, ya que se Rey Helado fingiendo ser Marceline y cantándole a Gunther. Pero entonces se le ocurre que Marceline lo podría ayudar a escribir una canción para conquistar a las princesas, por lo que va hasta su cueva, eso sin antes agarrar unas páginas de un libro que tenía por ahí. Recuerden esto porque será muy importante en un futuro. Entra a la casa como si nada con su batería. Al principio Marceline no quería estar cerca de él, por lo que Finn y Jake estaban a punto de sacarlo, pero Marceline lo detiene y les dice que está bien, que puede estar con ella sin ningún problema. Esto es raro tanto como para Finn, Jake y nosotros, ya que ¿por qué carajos Marceline quisiera estar con el Rey Helado escribiendo una canción? Empiezan a tocar, pero el Rey Helado solo habla de princesas, cosa que molesta a Marceline, pero él sigue cantando, pero poco a poco sube el tono hasta que se vuelve loco. Marceline lo detiene, lo regaña y le dice que por qué actúa así. Entonces ella empieza a cantar. El Rey Helado malinterpreta la situación e intenta besarla. Esto en retrospectiva es bastante turbio la verdad, pero bueno, lo vamos a ignorar. Marceline lo aparta y le dice, tú de verdad no recuerdas nada, ni siquiera recuerdas quién eres, ¿verdad, Simon? El Rey Helado sigue sin entender nada, empieza a tirar las hojas que había arrancado de su
su cuaderno y decir que él es un maestro de la música. Marceline, ya cansada de esta situación, le enseña las páginas que él mismo está tirando. Le enseña cosas de hace miles de años. Entre ellas hay una foto de nuestra vampira, versión chiquita, la cual tiene algo escrito en la parte de atrás, y empiezan una pequeña improvisación, la cual es de las mejores canciones de Hora de Aventura. Marceline, estamos en el fin del mundo, solo tú y yo. Qué confusión debe ser para una niñita, y ya sé que tú me necesitarás, pero me estoy perdiendo a mí mismo, y tengo miedo de perderte a ti también. Esta magia me mantiene vivo, pero me enloquece. Necesito salvarte, pero ¿quién me salvará? Y perdona cualquier cosa que hago cuando no te recuerdo. Marceline, yo siento que me alejo de ti. No recuerdo nada de lo que digo, pero recuerdo verte entristecer. Te juro que no era yo, era la corona. Una canción que carga con demasiado peso emocional, que nos habla de que en medio del fin del mundo Simon se tenía que hacer cargo de una niñita que se encontró por ahí, pero él no tenía el corazón para dejarla así como así. Pero claro, si él la salva a ella, ¿quién lo va a salvar a él? Se disculpa por todas esas veces que se pone la corona y no se reconoce, por todas esas veces que se vuelve loco. ¿Y qué más puede hacer él si él solo intenta sobrevivir? Simplemente está perdido, no sabe qué hacer y eso lo consume. Pero paradójicamente las únicas veces que descansa de todo ese peso de cuidar a alguien más y de que su cabeza se está volviendo cada vez más loca es cuando usa la corona. Pero entre más la usa, más se aleja. Sí, la vida tiene un sentido del humor muy retorcido. Esta historia nos la contarán más a fondo en un par de capítulos, pero antes de ir ahí quiero mencionar el capítulo Muchachito Malo, episodio donde se nos muestra por primera vez a Fiona y Cake, el cual es una clase de fanfic que hace el Rey Helado con los personajes de su mundo pero con género invertido. En este episodio no pasa nada esencial para la evolución del Rey Helado, pero creo que es buen punto para guardar, ya que es la presentación de Fiona y Cake y su mundo, que sí serían muy importantes. Ahora sí, vamos al episodio número 14 de la quinta temporada, Simon y Marcy. Nuevamente estamos en la casa de Marceline. Ella, Finn, Jake y el Rey Helado están jugando un partido de baloncesto, a lo que los pibes le preguntan que por qué invitó al Rey Helado, a lo que responde que lo ama y que tienen una historia juntos. Ellos, al estar interesados, empiezan a escuchar la historia y el contexto en el cual empieza es 996 años atrás. Vemos a una Marcy bastante pequeña y a un Simon bastante consumido por la corona. Vemos que están viajando por el fin del mundo, sobreviviendo como pueden. De la nada escuchan un ruido. Simon le dice a Marcy que se ponga en un lugar seguro. Él tratará de proteger a la niña a toda costa, así que se pone la corona y vemos que se intensifica bastante su actitud del loco que tiene el Rey Helado. Dispara su magia hacia el arbusto donde había provenido el sonido y solo era un venado, bastante inofensivo a decir verdad, pero para este loco era una amenaza que debía eliminar. Nuestra pequeña vampira, preocupada al ver al anciano así, le quita la corona y hace que le prometa que ya no se la va a volver a poner, porque cada vez está peor. La noche cae y pasan juntos un rato para distraerse de la realidad, pero la realidad no los deja descansar. A la mañana siguiente, Marceline se pone enferma, por lo que Simon decide que tienen que encontrar una sopita de pollo para que no empeore. Van hacia una tienda abandonada, pero solo encuentran una especie de zombie. Simon mantiene su promesa y no se pone la corona. Al no haber nada en ese lugar y estar más expuestos al peligro que otra cosa, decide mejor buscar en otra parte. Vagando por la ciudad abandonada, encuentran un camión, el cual creen que puede contener un poquito de sopa, pero solo encuentran almejas. Esto enoja a Simon, por lo cual le pega una patada a la camioneta. Entonces sale un zombie por debajo que le agarra el pie. Lo patea, pero sale otro y se ve obligado a tirar la camioneta por el puente. El ruido alerta a todos los zombies de los alrededores y los persiguen hasta dejarlos sin salida. Sin más opciones, Simon pone a salvo a Marcy y tiene que romper su promesa, pero esta vez intentará no volverse loco. Se pone la corona y empieza a cantar una canción para mantener el control. Logra congelar a todos los zombies y entonces él mismo se quita la corona para evitar dañar a Marceline. Gracias a la nieve, una lata de sopa se termina desprendiendo de un chicle que había por ahí. Simon se la da a Marcy, se dicen te amo y termina el flashback. Esto ayuda demasiado a la idea que tienen Finn y Jake acerca del Rey Helado. Ya de por sí eran bastante empáticos cuando se enteraron de su pasado por los cassettes de Navidad, pero ahora saben que él convivió con alguien que conocen.
Simon, es decir, Marceline, y demostró que era una excelente persona, pero esta no sería la última vez que vemos a Simon. Es más, sabremos más de su pasado en el episodio titulado Betty, el cual empieza con varios magos reunidos tratando de hacer un ritual, el cual termina en una explosión mágica que afecta a todos a su alrededor. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, es que todos los magos que estaban ahí pierden su magia. Esto hace que la corona se desactive, por ende que el rey helado desaparezca. Simon vuelve a ser él. Totalmente desorientado, sale y se encuentra al ex de Marceline, le da un golpe en la cara y se roba la alfombra mágica. Se va directamente al Reino de Hielo, donde hay una habitación con sus cosas viejas. Decide llamar a Marceline, la cual simplemente al escuchar su voz se desmaya. Una vez se despierta, van todos a ayudar a Simon. Él tiene un plan para volver a ver a Betty, y es que con ayuda de Hambo pueden crear un portal por el espacio-tiempo para poder despedirse, ya que no le queda mucho tiempo, ya que si bien volvió a ser el mismo, la corona es lo que lo mantenía vivo después de tantos años. Se abre el portal y tiene una conversación de despedida. Simon le dice que está 1000 años en el futuro y que la perdona por haberlo abandonado. Entonces a ella le cae el 20. La razón por la que lo abandonó y no volvió a ver a Simon después de que se puso la corona por primera vez es que lo abandonó por el él del futuro. Se dan un beso, pero los problemas recién empiezan. Simon está muriendo por la falta de magia. Betty, muy decidida, agarra la alfombra voladora, la corona y a Simon y va hacia Vela Noche. La derrota como si nada y la magia vuelve a todo el mundo, pero esto implica que Simon volvió a ser el rey helado. Betty está decidida a recuperarlo por más que le cueste, y eso se nos demostraría en unos episodios futuros. Incluso llegó a experimentar con la corona, afectándola como un virus. El personaje de Betty es sumamente importante para la evolución de Simon, y de hecho a mí también, como en sí, Betty se me hace un personaje increíble, bastante decidida, con carisma y que bien tiene sus objetivos claros, lo cual, aunque no lo parezca, también va a ser muy importante para la evolución de Simon y todas las decisiones que tomaron hasta ese punto. Pero esto no se resolvería en su totalidad hasta el episodio final de la serie, con el capítulo Come Along With Me, donde Betty y el hombre mágico están haciendo un ritual mágico para invocar a Golf, el cual es un dios todopoderoso en el universo de Hora de Aventura, pero es demasiado peligroso, aunque bueno, de por sí ya se están librando una guerra entre la dulce princesa y Gumball, que cuando todos ellos ya creían que el problema estaba solucionado y los reinos podrían vivir en paz, pues bueno, ahora sí se viene lo pesado. Golf cae en medio del campo de batalla. La dulce princesa, preocupada por su gente, le dice que se retiren, que esta batalla no es de ellos, solo se quedan los personajes más fuertes, que posiblemente podrían brindar un poco de ayuda. Entre ellos se nos queda el rey helado. Llega hasta él el hombre mágico, o más bien dicho el hombre normal, el cual explica que el único que puede tener esto es él. Betty está tratando de manipular el poder de Golf para así poder curar a Simon de una buena vez. Nuestro viejo loco acepta, trata de tener a Betty hablándolo para que salga del trance, pero esta pierde el control. Dice que está siendo un malagradecido porque está sumamente cerca de controlar a la deidad más poderosa del universo solo para salvarlo. Esto nuevamente es un punto sumamente importante, ya que todas las decisiones que tomó el rey helado o Simon hasta este momento han llevado a Betty a tener que sacrificarse, cosa que ni Simon ni el rey helado quieren, pero Betty ya no tiene más opciones. Guarden esta analogía porque va a ser muy importante para una comparación en el futuro. Esto hace que se sobrecargue de emociones y el ritual salga mal. Son tragados por Golf y Finn, sin dudarlo, va detrás de ellos para ayudar. Una vez en el estómago, todos despiertan, empiezan a ser digeridos. Obviamente, al ser un dios, su forma de comer es sumamente rara. Lo que hace es deshacerlos capas por capas, o sea, viejas versiones de ellos. Esto ayuda a Simon y a Betty para que se puedan volver a ser ellos. Desgraciadamente, cada vez están más cerca de morir. Mientras tanto, los personajes de afuera descubrieron que la forma de derrotar a Golf es con armonía, ya que él es discordia. Por lo tanto, comienzan a hacer un pequeño agujero en su estómago por el cual pueden escapar. Pero antes de eso, la corona también retrocede a una versión de ella donde sí está activada. Recordemos que esta corona es tan poderosa que concede un deseo a quien se la ponga por primera vez. Simon obviamente no está de acuerdo con volver a perder al amor de su vida, por lo que ella, con esa seguridad y carácter que la hacen única, empuja a Finn y a Simon para que ellos salgan, mientras ella se queda y pide un deseo, el cual es deshacerse de Golf. Esto no funciona, prueba deseando que desaparezca, pero sigue sin funcionar. Golf es demasiado poderoso, incluso para la corona, así que decide hacer el único truco que le quedaba. Desea que Simon esté a salvo, y entonces sucede. Betty se fusiona con Golf
Golf, creando un nuevo ente conocido como Golf Betty. Simon, destrozado por estos, no le queda nada más que llorar. Por suerte, Golf Betty se va. La corona cae del cielo y Gunther se la pone, y el deseo que pide es convertirse en el Rey Helado. Probablemente esto no haga mucho sentido a primeras, pero si te das cuenta, es la primera vez que el Rey Helado y Simon existen al mismo tiempo estando separados. Esto es claramente un simbolismo que nos dice que Simon finalmente se liberó del peso que lo cargaba tanto. Ya no tiene que lidiar con ser el Rey Helado o la corona, ya que ese puesto simbólicamente ahora lo toma Gunther. Simon puede volver a ser el mismo, pero ¿qué personajazo es Betty? Literalmente sacrificó todo por el amor de su vida. Incluso si no pueden estar juntos, su amor es incondicional. Y si bien por acá termina Hora de Aventura, aún hay muchas más historias de Simon y Betty que contar. ¿Recuerdan aquellos personajes que mencionamos y que dijimos que iban a ser muy importantes? Pues en 2023 nos trajeron Fiona y Cake, una continuación directa de Hora de Aventura, donde se profundiza muchísimo en el personaje de Simon. También nos dan dimensiones y personajes nuevos, pero una cosa a la vez. Fiona vive una vida completamente normal, sin poderes, magia o cosas raras. Harta de esta vida, decide que quiere hacer algo más especial, porque siente que el universo la está preparando para algo más grande que para un empleo aburrido. Y no se equivocaba, su gato Cake en este mundo es un gato completamente normal. Empieza a actuar como loca en medio del parque y se mete en un carrito de helados. Mientras tanto, Simon despierta de un sueño que tenía, se queda un rato reflexionando y empieza su rutina, como todas las mañanas. Incluso se obliga a sonreír, pero no puede. Mientras plancha sus pantalones, se queda viendo al techo y una persona que está enfrente de él le pregunta que si eso debería estar pasando. La plancha estaba quemando su pantalón. Y bueno, ¿qué carajos está pasando acá? Porque hay gente observando a Simon. Pues bueno, él está en una especie de exhibición del siglo XX. Al parecer, la gente de está interesada bastante en la cultura del pasado. Y entonces él empieza a presentarse, responde un par de preguntas, pero esta niña que está en el público lo desespera con preguntas acerca de Fiona y Cake, a lo que él responde que no escribió esos libros, fue el Rey Helado. Se enoja tanto que termina tirando el libro a la basura, haciendo llorar a la pequeña. Él, ante esta situación, se desespera, echa a todos de la exhibición. Podemos observar cómo tiene una especie de altar para Golf, pero una misteriosa criatura le dice que no haga nada mejor, así que simplemente va a hacer lo que todo adulto responsable hace: ahogar sus penas en alcohol. El bartender empieza a hacerle su bebida, pero pone unos cubos de hielo, pero esto activa el estrés postraumático de Simon. Y bueno, a este punto de la serie podemos ver que Simon repele cualquier cosa o idea que venga de su pasado que esté relacionado con el Rey Helado. Bota a la basura las historias que escribió, no puede ni siquiera ver cubitos de hielo sin que le dé paranoia. Las personas que sufren estrés postraumático no solo recuerdan con ver cosas relacionadas a su trauma, sino que vuelven a vivir esa experiencia. Literalmente el trauma revive en su mente, es como si estuviera volviendo a pasar. Esto es bastante fuerte, ya que incluso para una mente privilegiada como la de Simon Petrikov, fue afectada por la corona y normal, estuvo por más de 1000 años encerrado en su propia mente y locura. Estaba a punto de pagar su bebida cuando de repente cae una foto de Betty que tenía en su billetera. Esto lo deja desconcertado, mientras que el bartender empieza a hablar de Fiona y Cake. Nuevamente las alarmas se disparan. Empieza a decir que él no escribió esas historias, a lo que él responde que debería estar orgulloso. Cuando parece que él ya no va a poder más, una mano se pone en su hombro. Es Finn, quien le dice que se tranquilice, que esas historias son buenas. Simon, al ver que hasta a Finn le gustan, pues se resigna totalmente. Dice que simplemente no quiere seguir hablando de eso. Finn, preocupado por la situación, le pregunta qué está pasando, a lo que él dice que ya no es más el Rey Helado, no tiene magia, no puede traer a la vida a los personajes de Fiona y Cake, que él se siente fuera de lugar en este mundo, siente que no encaja y que siente que Betty realmente se sacrificó por nada, y eso lo está matando. Admite que incluso a veces se viste como él. En cierta parte extraña ser así. Todo era más simple. Es que estaba tan jodido que no se daba cuenta de lo mal que estaba. Finn, viendo el estado mental en el que se encuentra, decide sacarlo hacia una aventura para despejarle la mente. La verdad que sin darse cuenta, Simon nos reveló información muy pesada. El hecho de que se vista como el Rey Helado y admita que extraña ser él, pues habla bastante de lo inconforme que está con su vida en el presente. Pero entonces, todo lo que sacrificó Betty para que
volviera a vivir no lo está valorando. Por estar viviendo en el pasado, no puede vivir el presente. Y esto es una lección que va a aprender a las malas. Finn lo lleva hacia el bosque donde se pierden y hacen un pequeño campamento. Empiezan a conversar sobre la vida y sus experiencias pasadas. Al final Simon le dice a Finn que se siente mejor solo para poder finalmente irse a su casa. Durante el camino aprecia todo lo que se ve tan sencillo como la magia, el paisaje. Una vez llega a su casa, saca el libro de Fiona y Cake de la basura que tiró anteriormente y decide leerlo. Ahí es donde vemos una criatura mágica que ocultaba. Era una versión malvada del ganso manso. ¿Recuerdan el altar de Betty? Pues empieza a hacer el mismo ritual que hacía Betty cuando invocaba a Golf. Es entonces que un portal se abre de su cabeza. Es Cake, la cual había entrado en el carrito del lado de Fiona anteriormente. Mientras tanto nos dan una escena del cuarto de Prismo donde se enciende un control que será bastante importante. Prismo está viendo recuerdos de las aventuras de Finn y Jake, así que decide ignorar la alerta del control. A su misma vez, Simon está confundido de por qué apareció un gato de la nada y por qué se parece tanto a Cake. Le pone un dispositivo para que pueda hablar, pero empieza a llamar a Fiona. Cake sale de la exhibición y Simon solo deja que se vaya, cierra las puertas. Pasan las horas y Simon vuelve a repetir el ritual, haciendo que esta vez Fiona también salga al mundo real. Este se vuelve loco, empieza a echarle la culpa al ganso. Fiona le dice que se detenga. Entonces Simon solo se acuesta porque piensa que es la última oportunidad que él tenía para ver a Betty. Fiona sale a buscar a Cake y cuando la encuentra, Prismo finalmente decide ver esa realidad y se da cuenta que algo anda mal. Teletransporta a todos inmediatamente hacia él. Prismo ve a través de la pantalla lo que pasó, regaña a Simon, pero él no le da mucha importancia, solo dice: vos no podías traerla de vuelta, entonces intenté hacerlo yo mismo. A lo que Prismo respondió: mis poderes tienen límites, maje. Eso no te da el derecho a joderme. No solo porque está en tu cabeza significa que es tuyo. Fiona se desespera, pide una explicación. Entonces Prismo dice que él es el amo de los deseos. Su deber es cumplir los deseos de la gente que llegue donde él, y que a veces esos deseos implican que tenga que crear dimensiones alternas. Él ama su trabajo, pero un día pensó: ¿qué tal si creaba algo para él mismo? Entonces creó las aventuras de Fiona y Cake. Entonces, ¿por qué su vida dejó de ser tan mágica? Pues bueno, técnicamente Prismo no puede hacer cosas para él mismo. Entonces, para evitar que lo atrapen, tuvo que esconder esa dimensión dentro de la cabeza más loca, vacía y desquiciada de U, la del Rey Helado. Cuando Simon se curó y volvió a ser el mismo, el mundo de Fiona y Cake se volvió normal. Pero claro, si alguien se da cuenta de esto, van a estar en problemas todos. Y justamente viene un supervisor / sicario pues a visitarlo, el cual lo va a estar persiguiendo por un buen tiempo. Porque sí, Fiona, Cake y Simon van a usar el control que mencioné antes para escapar del sicario. Saltan por varios universos tratando de escapar. Van a una dimensión post-apocalíptica, una donde el Rey Helado transmite su locura a la dulce princesa, una donde son bebés, una donde dominan los vampiros, entre muchas. Hasta que llegan a una dimensión donde Leech cumplió su objetivo. Ahí Simon nos cuenta un poco de su pasado acerca de cómo conoció a Betty. Mientras él daba clases acerca de objetos mágicos, todo el mundo se reía, pero ella lo admiraba. Hasta fueron de expedición juntos para encontrar objetos paranormales. Después de eso, Simon consiguió bastante éxito por sus investigaciones, pero no le habló a Betty por 2 semanas para verse más profesional, hasta que se encuentra una nota de ella. El problema es que Betty está a punto de subir a un autobús para cumplir su sueño, pero bueno, una vez encontrada la nota, Simon decide arriesgarse e ir por ella. Le confiesa sus sentimientos de que quiere estar con ella, y Betty pues es correspondida, así que aquí empiezan a formalizar su relación. Volviendo al presente, el Leech lo llevó enfrente de Golf, o mejor dicho, Golf Betty. Llegan a la conclusión de que para que todos sean felices, Simon debe de volver a ser el Rey Helado. Así él deja de sufrir por estar vivo y su vida tiene un propósito. Fiona y Cake recuperan su mundo mágico y bueno, de esa forma Simon siente que estará remunerando lo que Betty le dio, la segunda oportunidad, y este se la pasará a alguien más, pero realmente no está aprovechando lo que Betty le dio, solo está pasando su dolor a alguien más. Al ver esto, Golf Betty teletransporta la mente de Simon a otra dimensión y lo pone a jugar un videojuego / libro que se llama Casper y Nova.
Simon acepta seguir el juego. Es un juego de toma de decisiones donde el objetivo es obtener una corona. Él siempre elige la opción que lo lleva hacia su objetivo. Desgraciadamente las últimas dos opciones no le gustan, ya que es dejar que Nova muera o tomar una poción que hará que olvide para siempre la existencia de Nova. Ninguna de estas dos opciones es la que él quiere. El problema es que todas las decisiones que tomó hasta ese punto lo llevaron a eso. Pero ahí le cae el 20, que es un paralelismo de lo que pasó entre él y Betty. El profesor, por estar tan obsesionado con la corona y sus estudios, no se dio cuenta que Betty lo sacrificó todo para estar con él, incluso su propia vida. Entonces ahora él entiende que necesita vivir para honrar la memoria de Betty. No puede volver atrás porque los errores ya se cometieron. Tiene que aprender a soltar. El problema es que si no se pone la corona, el sicario terminará de destruir el mundo de Fiona y Cake. Al estar atrapado entre honrar todo el sacrificio que hizo Betty y las decisiones que lo llevaron a sacrificarse por él convirtiéndose en Golf Betty, o salvar todo el universo de Fiona y Cake, entra en catarsis, lo que hace que expulse el universo por su boca para que así pueda meterlo detrás de su cabeza, haciendo que toda la carga ya no esté solo sobre él, sino que el universo viva en la conciencia colectiva de todos los que viven en él. Esto provoca que el universo se una al multiverso y así esté conectado, haciendo que sea un universo legal, un universo que el sicario no puede destruir. Simon finalmente encuentra sentido a la vida y es honrar la memoria de Betty y a la vez dejarla ir, porque todo lo que pasó son las consecuencias de sus propias acciones, que él tal vez no lo hizo con mala intención, pero la vida es así. Ahora con la temporada 2 de Fiona y Cake probablemente le den un poco más de desarrollo, así que si es muy significativo le podría dar otro video, pero por ahora esto es lo que ha pasado. Sinceramente es una evolución tan natural, tan buena, que muchas series deberían de tomar el ejemplo. Solo piensen que el viejito loco del que hablé al principio es el mismo que ahora tiene dudas existenciales, aprendió a soltar, tuvo que lidiar con 1000 años de trauma perdido en la locura y aún así se volvió a levantar para seguir viviendo, porque eso es lo que Betty hubiera querido. Le da sentido a todo lo que hizo por él. Betty, Dios mío, ¿qué decir sobre Betty? Todo lo que aportó a la serie es increíble, pero recordemos que el video es sobre Simon. Ya más tarde le dedicaremos algo a ella. Después de todas las experiencias vividas, se convirtió en un personaje bastante humano con el que puedes conectar. No solo tiene miedo, pero es valiente, tiene dudas existenciales, solo busca hacer lo correcto. La depresión en la que entró completamente es entendible. Tal vez nada estuviera pasado si Simon le daba también espacio a los sueños de Betty, pero por estar tan centrado en él mismo no se dio cuenta de que Betty estaba cediendo demasiado a los sueños de él, lo que terminó desencadenando que Betty cada vez diera más y más, hasta que no le dio más opción que sacrificar todo lo que había trabajado, todo lo que había vivido, solo para ella misma hacerse cargo de que él estuviera bien. Todo lo que pasó Simon es completamente entendible. Su mente terminó tan dañada por la corona que ya ni sabía quién era él. Incluso después de que el alter ego del rey helado estuviera física y simbólicamente fuera de él, sus traumas aún así volvían a salir y es completamente normal. Es alguien muy inseguro, pero con todo y eso decidió mejorar como persona y empezar a pensar que sus acciones afectan a las personas que ama. Vimos muchas facetas de él, todas juntas forman una complejidad increíble. Fue padre, esposo, villano, amigo, consejero y aconsejado. Pero el mensaje más importante que nos dio este personaje para mí fueron dos: aprender a dejar ir y que nunca es tarde para cambiar y mejorar. Espero les haya gustado el video. Yo soy KepsPL y nos vemos la siguiente semana.